Venga, vamos a meternos de lleno en una de las historias más fascinantes de la ciencia. Es la carrera por definir qué es la química moderna, con dos mentes absolutamente brillantes compitiendo, casi sin saberlo, por el título de fundador. Es una historia de revolución, de rivalidad y, sobre todo, de una sola idea que lo cambió, de verdad, todo. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? A menudo se le da el título a una sola persona, pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja, mucho más interesante. La cosa va de un predecesor que básicamente preparó todo el terreno y un sucesor que llegó después y construyó el edificio entero sobre esos cimientos. Bueno, pues aquí los tenemos. Por un lado, Antoine Lavoisier, el gigante francés, un hombre cuyo trabajo revolucionó por completo la química del siglo XVIII. Y por otro, John Dalton, un humilde maestro inglés que una generación más tarde daría el salto conceptual definitivo. La clave para entender toda esta historia es esta. Lavoisier vos enseñó qué pasaba en las reacciones químicas, pero fue Dalton quien nos explicó por qué pasaba. Es que para entender a Dalton es fundamental entender el mundo científico del que venía, el que heredó. Y ese mundo fue moldeado en grandísima medida por Lavoisier, justo en el epicentro de ideas que era la Francia de antes de la Revolución. A ver, lo de Lavoisier fue una auténtica barbaridad. Se cargó la idea milenaria de que el agua era un elemento. ¡Zas! Demostrando que era un compuesto de oxígeno e hidrógeno. Entendió que el aire no era una cosa, sino una mezcla. Y por fin, explicó correctamente qué era el fuego. Pero su gran legado fue una ley de una simplicidad que casi asusta. Y aquí está la joya de la corona. Lavoisier estableció que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, lo que es realmente alucinante, lo que de verdad te vuela la cabeza, es que formuló esta ley fundamental sin tener ni la más remota idea de que existían los átomos. Era una observación brillante, sí, pero la explicación de por qué funcionaba, eso todavía estaba por llegar. Y la cosa para Lavoisier acaba de la peor manera posible. En 1794, en pleno terror de la Revolución Francesa, es guillotinado. Su muerte dejó un vacío inmenso en el mundo científico, claro, un escenario que estaba listo para que una nueva generación de pensadores tomara el relevo. Y en ese escenario que deja Lavoisier aparece nuestro siguiente protagonista, John Dalton. Pero ojo, que no estaba solo. A principios del siglo XIX la química estaba dominada por una auténtica superestrella, el joven, brillante y carismático Sir Humphrey Davy. La rivalidad entre estos dos define la época. Es que no podían ser más distintos, de verdad, como la noche y el día. Dalton era un cuáquer modesto, un profesor autodidacta con 4 cosas en su laboratorio de Manchester. Davy era la celebridad de Londres, el presidente de la Royal Society, con los mejores instrumentos del mundo y gente haciendo cola para escuchar sus conferencias. Polos opuestos. Fijaos en esta frase, que la dijo el propio Davy, y aunque suena un poco a pullita con un punto de desprecio, en el fondo es increíblemente reveladora. Davy quería decir que Dalton era un poco patoso en el laboratorio, pero sin querer estaba señalando su mayor fortaleza, su brutal capacidad de razonar. El laboratorio más importante de Dalton, el que superaba a todos los de Davy, estaba dentro de su tosca cabeza elemental. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que este profesor, con medios limitadísimos, llegue a una de las ideas más bestias de la historia? Pues la respuesta, aunque suene a broma, está en el cielo. La pasión de toda la vida de Dalton fue la meteorología, estudiar el aire, el clima, y fue precisamente esa obsesión la que le llevó, pasito a pasito, hasta el átomo. Vamos a seguirle el hilo, porque es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. Primero, se obsesiona con el aire y se pregunta de qué está hecho. Eso le lleva a estudiar cómo se comportan los gases en esa mezcla. De ahí saca su primera gran ley. Y esa ley, a su vez, es el trampolín para algo muchísimo más grande. Cada paso se apoya, lógicamente, en el anterior. Llegamos a 1803 y Dalton suelta esta bomba, su ley de las presiones parciales. Lo que viene a decir es que, en una mezcla de gases, la presión total es simplemente la suma de las presiones que cada gas haría si estuviera solito en el mismo sitio. Una idea simple, elegante, que por supuesto, al principio, el famoso Sir Humphrey Davy miró con bastante escepticismo. Y aquí viene el momento eureka, el chispazo de genialidad. Para que su ley tuviera sentido, Dalton tenía que explicar por qué los distintos gases no se repelían entre ellos. Y su explicación fue revolucionaria. Dijo que las fuerzas que causan la presión solo actúan entre partículas del mismo tipo. Esto, por narices, implicaba que las partículas de oxígeno y las de nitrógeno tenían que ser, de alguna forma, fundamentalmente diferentes.
Después de mudarse a Manchester y entrar en la prestigiosa Lytham Field, el trabajo de Dalton simplemente explotó. Fijaos en la velocidad, es que es de locos. En 1802 empieza su investigación más potente y solo un año después, en 1803, no solo había formulado su ley de los gases, sino que ya había publicado la primera tabla de pesos atómicos de la historia, una auténtica locura creativa. Y así es como Dalton rescata una palabrita casi olvidada de la antigua Grecia, una que acuñó Demócrito, átomo, que significa indivisible. Pero ojo, esta vez no era una idea feliz de un filósofo. Por primera vez en la historia, el concepto de átomo estaba basado en experimentos, en pruebas. Su teoría se puede resumir en unas pocas ideas. ¿Pero qué ideas? 1. Todo está hecho de átomos. 2. Son indivisibles. Y 3, que es lo más importante, los átomos de cada elemento tienen un peso característico, único. Este último punto lo cambió absolutamente todo. Y ahora vamos a ver cómo esta idea, la del átomo, fue la pieza que encajó todo el puzzle que había empezado Lavoisier, poniendo por fin los cimientos de la química que conocemos hoy. Es que el genio de Dalton no fue solo pensar en la idea, sino hacerla útil. Fue un tipo práctico. Dijo, a ver, ¿cuál es el elemento más ligero que conocemos? El hidrógeno. Pues a este le vamos a dar el valor de 1. Y a partir de aquí, comparamos y medimos todos los demás. Genial. Hizo que el mundo invisible de los átomos fuera, por primera vez, medible. Y aquí, por fin, cerramos el círculo. Recordamos la ley de Lavoisier, la masa se conserva, pero nadie sabía por qué. Bueno, pues la teoría de Dalton dio la respuesta definitiva. Los átomos eran sencillamente la pieza que le faltaba al puzzle. La diferencia es brutal. Pensadlo así, en el mundo de Lavoisier, que la masa se conservara era una regla que se observaba y punto, pero sin explicación. En el mundo de Dalton se convirtió en algo lógico, inevitable. Si las reacciones químicas son solo un baile, una reorganización de átomos que no se pueden destruir, pues claro, por supuesto que la masa total tiene que conservarse. Dalton le dio el porqué al qué de Lavoisier. Entonces, ¿quién es el padre de la química moderna? Quizás la pregunta no es quién, sino cómo se construyó la idea. Lavoisier dibujó el mapa, sí, pero fue Dalton quien nos reveló que el mapa estaba hecho de puntos diminutos e indivisibles. Su historia nos enseña algo increíble, que las ideas más revolucionarias no siempre nacen en los laboratorios más caros, sino que a veces solo hace falta una cabeza curiosa y persistente.